Hola, buenos días. Volvemos con las clases virtuales que se están realizando dentro de la asignatura de Fisiología del Ejercicio 1, asignatura que pertenece al grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Cádiz. Mi nombre es Jesús Gustavo Ponce González. Como sabéis, podéis contactar conmigo a través del campus virtual de la asignatura y los foros creados para ello, también a través de mi correo personal y también a través de las redes sociales pertenecientes a Instagram. Sin más, procedemos a explicar el siguiente tema, que corresponde con el tema 6. Comenzamos con el tema 6 correspondiente al sistema cardiovascular. En este tema nos planteamos como objetivo los siguientes: describir las cavidades y válvulas del corazón haciendo un repaso rápido de la anatomía de este, explicar las características del miocardio, que es el músculo del corazón, entender el sistema de conducción cardíaco, explicar lo que es un electrocardiograma, explicar la secuencia temporal de contracción-relajación en el ciclo cardíaco, y describir la estructura y función de los vasos sanguíneos, explicar el intercambio capilar y entender los factores que afectan al flujo sanguíneo. Vamos a comenzar con un pequeño repaso de la organización del sistema circulatorio. Como bien sabéis ustedes, realmente el sistema circulatorio se basa, por un lado, que es la bomba, el corazón, el que bombea la sangre, y por otro lado son toda esa serie de tubos interconectados entre sí que se llaman vasos sanguíneos. Es decir, por un lado está la bomba del corazón, que va a expulsar toda la sangre a través de esos conductos. El corazón bombea sangre dentro de dos circuitos cerrados. Podemos diferenciar dos circuitos cerrados. Por un lado está el circuito general o sistémico, que es el que va desde el corazón a través del ventrículo izquierdo a los diferentes sistemas y regresa al corazón a través de la aurícula derecha. Es decir, es lo que sale en la imagen, como podéis ver, desde el ventrículo izquierdo, de esta zona de aquí, hasta los diferentes sistemas donde se hace el intercambio, entre otras cosas, gaseoso en las diferentes células, como se ve en la imagen. Y una vez se hace intercambio gaseoso, vuelve al corazón a través de la aurícula derecha. Como veis, en ese circuito existe sangre oxigenada y sangre que ha perdido ese oxígeno, es decir, desoxigenada. La primera, es decir, cuando está oxigenada se ve en rojo, cuando no tiene oxígeno se ve en azul, ¿vale? Por lo tanto, cada circuito se compone de esos dos tipos de sangre, oxigenada y sin oxigenar. Pues el circuito general o sistémico es aquel que sale desde el corazón y va hacia las diferentes células del organismo, incluso más periféricas. Y por otro lado está el circuito pulmonar, que es aquel que sale desde el corazón a través del ventrículo derecho, viaja hacia los pulmones y vuelve de nuevo al corazón a través de la aurícula izquierda. Eso, los diferentes sistemas realmente funciona. El pulmonar, el circuito pulmonar sirve para enviar la sangre que no está oxigenada a los pulmones. En los pulmones vuelve a oxigenar, se hace el intercambio gaseoso de nuevo, se oxigena y vuelve al corazón oxigenada. Una vez vuelve al corazón oxigenada, vuelve a producirse el circuito general o sistémico, porque está oxigenada, vuelve a hacerse la contracción del ventrículo izquierdo, viaja hacia las diferentes células y vuelve a través de la aurícula derecha, ya una vez desoxigenada. Bien, el miocardio posee su propia red de vasos sanguíneos, es decir, el corazón tiene a su vez su propia vaso sanguíneo. A eso se le llama circulación coronaria. Estas arterias coronarias pueden dividirse tanto en derecha como en izquierda y se van ramificando desde la aorta, es decir, de la arteria principal, desde la aorta ascendente, y distribuye la sangre que está oxigenada a todo el miocardio, a todo el músculo cardíaco. Por un lado está la arteria coronaria izquierda, como hemos dicho, y la arteria coronaria derecha. La primera, la izquierda, irrigará sobre todo la parte anterior y lateral del ventrículo izquierdo, la cual es muy importante porque tiene que enviar toda la sangre, ese ventrículo izquierdo, toda la sangre a todo el cuerpo hasta la parte más distal.
Y la arteria coronaria derecha irriga, es decir, son los capilares que están dentro del ventrículo o bordean el ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la sangre fluye a un gran seno vascular de la cara posterior del corazón, el seno coronario, el cual desemboca en la aurícula derecha. Es decir, como veis en la imagen, el corazón, simplemente esta diapositiva quiere decir que el corazón tiene su propia circulación a través del vaso sanguíneo, que es la circulación coronaria. No hay que saber más. El miocardio. Vamos a hablar de la característica del músculo cardíaco, que es el miocardio. ¿Qué espesor y funciones tienen? El espesor miocárdico de las 4 cámaras, es decir, el corazón se divide en 4 cámaras, ese es el repaso anatómico, varía de acuerdo a la función de cada una de esas cámaras. Es decir, no tiene el mismo espesor en todo el corazón. Por ejemplo, las aurículas, que es la parte superior del corazón, se van a encargar las aurículas, que son esas cavidades, de enviar la sangre al ventrículo, que está contiguo a ellos. Por lo tanto, como entregan la sangre a los ventrículos y está muy próximo, las paredes son muy finas. No necesitan grandes paredes para ejercer una gran tensión para enviar la sangre a una longitud no cercana, ¿no? En este sentido, las aurículas, como están conectadas con los ventrículos, no necesitan esas paredes tan grandes. Sin embargo, los ventrículos sí que son más gruesas, ya que esos ventrículos se van a encargar de enviar la sangre a mayores distancias. Entre otras, va a haber diferencia entre el ventrículo derecho e izquierdo. ¿Por qué? Van a actuar como 2 bombas enviando la sangre a las diferentes distancias del organismo y van a contraerse o eyectar esa sangre de manera simultánea y con igual volumen de sangre. Eso es importante. Es decir, cada ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo, que es la parte inferior del corazón, tanto el derecho como el izquierdo van a bombear la misma cantidad de sangre y a la vez. Sin embargo, no lo van a enviar al mismo destino, es decir, la distancia no es exactamente la misma. De hecho, el ventrículo derecho lo que va a hacer es bombear la sangre hacia los pulmones, que están relativamente cerca. Como el ventrículo derecho va a tener una carga de trabajo menor, puesto que está cercano a los pulmones, las paredes pueden ser un poco más estrechas, ¿vale? Sin embargo, el ventrículo izquierdo va a bombear la sangre a sectores del organismo muy distantes. Por lo tanto, va a tener que ejercer mayor presión contra una mayor resistencia al flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener mucha mayor presión va a necesitar mucha mayor cantidad de presión, es decir, fuerza que va a ejercer ese ventrículo para poder eyectar esa sangre a todo el organismo, que tiene que llegar hasta el pie, hasta la cabeza, etc. Por lo tanto, y también la resistencia al flujo quiere decir que como el vaso sanguíneo es más largo porque tiene que llegar a las partes más distales, ejerce también mayor resistencia. Por lo tanto, ese ventrículo izquierdo va a realizar un trabajo más intenso que el derecho para mantener la misma velocidad de flujo sanguíneo. Por eso mismo, la pared del ventrículo izquierdo es más gruesa que la del ventrículo derecho. Eso sí es importante que lo sepáis. El ventrículo izquierdo es más grande que la del ventrículo derecho. En este artículo, publicado en 2001, habla un poco en relación de la hipertrofia que se puede generar del ventrículo izquierdo. Lógicamente, cuando nosotros hacemos deporte y tenemos que bombear una cantidad de sangre a los diferentes tejidos, principalmente el músculo, y hacerlo de manera rápida, con una frecuencia cardíaca alta, lo que ocurre como adaptación, entre otras cosas, es que el ventrículo izquierdo se suele hipertrofiar. Como una masa muscular, ¿vale? Al igual que el músculo esquelético, el músculo cardíaco también se hipertrofia. Y en ese sentido, el ventrículo izquierdo aumenta el espesor de esa pared. Pero claro, ¿qué diferencia tienen con aquellos que tienen una cardiopatía? Es decir, una patología cardíaca debida a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pues vamos a ver, en este estudio querían comparar diferentes grupos. Uno de ellos es uno que tuviera cardiopatía
hipertróficas, es decir, que tuvieran hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y lo iban a comparar también con personas que fueran hipertensas, comparado a su vez con atletas que tuvieran un grado grande de entrenamiento y personas normales. Como veis en esta tabla, el ventrículo izquierdo, la masa del ventrículo izquierdo, es exactamente la misma o parecida entre aquellos que tienen cardiopatía hipertrófica e hipertensión y son atletas, comparado con los normales. Por lo tanto, ahí estamos hablando un poco de que el corazón tiene una particularidad parecida en cuanto a masa muscular del ventrículo izquierdo. Pero claro, una es cardiopatía y la otra es de atleta. Entonces, ¿qué pasa? Esta cardiopatía, esta hipertrofia del ventrículo izquierdo es perjudicial para los atletas. No, ¿vale? Eso ya os adelanto que no tiene nada que ver. Es decir, esa hipertrofia es necesaria para esos deportistas. ¿Realmente qué es lo que se limita? ¿Qué es lo que se caracteriza por tener una cardiopatología? Pues se habla principalmente del flujo, entonces del flujo sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo principalmente entre las válvulas que existen dentro del corazón. Y eso se puede medir a través de una máquina que se llama Doppler, como cuando queremos ver las embarazadas que se hacen una ecodoppler, ¿vale? Pues el Doppler, existen Dopplers cardíacos que se puede ver el flujo que va en esas paredes. Y lo que se encuentra en este artículo es que realmente la velocidad disminuye, la velocidad de flujo disminuye realmente en los pacientes. Es decir, que no es la hipertrofia lo que repercute, sino la velocidad en la que ocurre el intercambio o el flujo sanguíneo. Como veis en la figura, también veis que las personas que tienen hipertrofia, o sea, una cardiopatía hipertrófica e hipertensión, tienen disminuida esta velocidad comparada con los atletas. Los atletas permanecen con una velocidad estable o normal comparado con los otros. Eso es realmente lo que puede o significa que puede tener cardiopatía. De hecho, en este mismo artículo se lanzan a proponer valores que puedan discriminar entre pacientes patológicos y atletas respecto a este flujo o velocidad de sanguíneo. Entonces ahí veis unos valores determinantes dependiendo de la velocidad a la que vaya, si es en el momento de la contracción sistólica, en el momento de la diastólica, ver la velocidad que lleva de flujo y dependiendo del porcentaje, del valor que tenga, poder decir o discriminar si eso puede ser patológico o puede ser normal porque eres atleta. Aquí veis representado la célula del músculo cardíaco, que recibe el nombre de miocardio. Como veis, muy parecida al músculo esquelético, salvo que tiene ciertas particularidades. Como veis en el texto, estas células tienen uno o dos núcleos. Tiene el sarcoplasma más abundante. Tiene, por otro lado, mitocondrias más grandes y más numerosas, porque necesita esas mitocondrias para obtener energía. Pero como podéis observar, la disposición de las miofibrillas, es decir, de las actinas, miosinas, las mismas bandas, las mismas zonas y discos, es exactamente igual con respecto a las musculares esqueléticas. Por lo tanto, lo que es la miofibrilla es exactamente parecida, por lo tanto se va a contraer de la misma manera. Otra particularidad es que el túbulo transverso es más ancho, pero solo hay una por sarcómero, es decir, por cada disco Z que atraviesa o que tiene el sarcómero, existe un túbulo transverso o túbulo T, pero mucho más grueso. Y la cantidad de retículo sarcoplasmático es moderada, es decir, la cantidad que existe de ese retículo sarcoplasmático que se encargaba en la fibra muscular esquelética de mantener calcio, en esta no es tan amplia como en el músculo esquelético. Por lo tanto, estas fibras musculares del miocardio poseen reservas limitadas de calcio. Por lo tanto, durante la contracción va a necesitar que pasen cantidades importantes de calcio desde fuera, es decir, desde el líquido intersticial a dentro de la célula. Esto va a necesitar hacerse a través de los canales regulados por voltaje.
cuando cambia el voltaje, entra el calcio para poder realizar la contracción, como bien sabéis. El músculo cardíaco tiene la capacidad única de generar su propia señal eléctrica que le permite contraerse rítmicamente sin estimulación neural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el músculo cardíaco tiene la particularidad o la capacidad de autoexcitarse. Es decir, no necesita que tener un estímulo externo para poder contraerse. Por lo tanto, es una particularidad muy importante que todos debéis saber. Es decir, esta diapositiva es importante. ¿Por qué? Porque simplemente está diciendo que el miocardio tiene la capacidad de autoexcitarse, de autogenerar impulsos. Por lo tanto, son capaces de producir potenciales de acción de manera automática, por sí mismos. Esto se debe a que existe una red de fibras miocárdicas que son especiales o especializadas porque son capaces de autoexcitarse. Esta red de fibras miocárdicas se le conoce normalmente como la fibra o red marcapasos. Y lo que va a funcionar es realmente como consideramos nosotros un marcapasos. Una persona que se pone un marcapasos porque lo operan y demás, es porque precisamente esto le empieza a fallar. Estas células o estas fibras empiezan a fallar y por lo tanto se tiene que poner una especie de maquinita que haga o colabore en esta acción. Esta red de fibra, como hemos dicho, se le llaman marcapasos y actúan realmente como ellos, determinando el ritmo de la excitación eléctrica que va a causar la contracción cardíaca, lógicamente. Y esa red de fibras miocárdicas van a formar un sistema de conducción que va a permitir conducir los impulsos con rapidez por todo el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón tiene esta forma, va a generar esta activación o esta excitación a través de los marcapasos y rápidamente va a viajar ese impulso por todo el corazón. Por lo tanto, va a favorecer, por un lado, la contracción de las aurículas y, por otro lado, la contracción de los ventrículos, ¿vale? Funcionando de esta manera aproximadamente. Cuando uno se relaja, el otro se contrae, pasando la sangre. Vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que estamos hablando, de esta opción de autoexcitación como función de marcapasos. Esto se debe a al siguiente sistema de conducción. Como veis, existe un nódulo sinusal que lo ves ahí arriba, encima del corazón, en el dibujo, y se encuentra en la aurícula derecha, la parte superior de la aurícula derecha. Ahí es donde se va a generar realmente la opción de marcapasos, los primeros impulsos. Existe otro nódulo que se llama nódulo auriculoventricular, AV, que como veis se encuentra en esa zona media entre las aurículas, que son las cavidades superiores, y va a atravesar las cavidades inferiores de los ventrículos. Se encuentra aproximadamente en el tabique interauricular y como veis se encuentra ahí en el dibujo en mitad entre la aurícula y el ventrículo en el tabique. Por otro lado, existen otro sistema de conducción que es el siguiente, que se llama fascículo auriculoventricular o lo que comúnmente se le llama el haz de His, que se encuentra en el tabique interventricular. Como veis en el dibujo, los haz de His es la continuación de ese nódulo auriculoventricular hacia la parte más de abajo del corazón, hacia el vértice del corazón, recorriendo toda esa tabique interventricular. Y por último, se subdivide en las fibras de Purkinje, que son esas fibras que se ramifican para el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Los potenciales de acción cardíaco se van a propagar, por tanto, a través de este sistema de conducción, comenzando, como hemos dicho, a través del nódulo sinusal. Comienza en ese nódulo sinusal, en la parte de arriba del corazón, va a generar potenciales de acción aproximadamente entre 90 a 100 veces por minuto. Se considera que es una frecuencia mayor que otras regiones cardíacas porque va generando impulsos de manera más rápida y esto es lo que se le llama marcapasos cardíacos. Va a generar esos impulsos
de manera automática y a un ritmo aproximadamente de 90 a 100 veces por minuto. ¿Hay que saberse esto? Sí. Esta diapositiva sí que os tenéis que saber que el nódulo sinusal empieza a hacer su función o marcapasos cardíacos a un ritmo de 90 a 100 veces por minuto. Cada potencial de acción del nodo sinusal se va a propagar por las aurículas gracias a las uniones de abertura de los discos intercalados de las fibras auriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va produciéndose el impulso nervioso, va generando el potencial de acción y va a hacer que las aurículas se van a contraer al paso del potencial de acción, porque se propaga ese impulso hacia las aurículas. No hay más, no hay que explicarlo más en detalle porque se entiende, ¿no? Una vez ese impulso nervioso va a producir entre otras cosas, la activación o contracción de las aurículas, también ese impulso sigue viajando por el sistema de conducción. Llega al nódulo auriculoventricular, donde el impulso se retrasa cuando pasa a través de este nódulo. Es decir, nosotros habíamos dicho una frecuencia de estímulo de 90 a 100 por minuto, sin embargo, aquí el impulso se retrasa. Ya veremos, entre otras cosas, el porqué. Del nódulo auriculoventricular sigue el sistema de conducción dirigiendo el impulso hacia el haz de His, que es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Después de ese haz de His, el potencial viaja a lo largo del tabique ventricular a través de los fascículos derecho e izquierdo de ese haz de His, es decir, hacia ambos ventrículos, y va a viajar hasta el pico de abajo del corazón, a lo que se le llama el vértice cardíaco. Hasta ahí llega el haz de His. Una vez llega a ese vértice cardíaco, va a viajar ese impulso a través de las fibras de Purkinje, que conducen rápidamente, ahora sí aumenta otra vez la velocidad, del potencial desde el vértice cardíaco hacia el resto del miocardio ventricular, hacia los ventrículos. Y lo hace 6 veces más rápido que las 3 anteriores. Esto va a permitir que todas las partes del ventrículo se van a contraer al mismo tiempo, por eso aumenta la velocidad 6 veces, para que todo el ventrículo se contraiga al mismo tiempo. ¿Esto qué va a producir? Es decir, una vez llega el sistema de conducción hasta el final, hasta la fibra de Purkinje, ¿qué va a provocar? Que los ventrículos se contraigan, empujando la sangre hacia las válvulas semilunares. Esas válvulas estaban impidiendo que el ventrículo, que se estaba hinchando de sangre, no se saliera hacia las arterias. Entonces, esas válvulas semilunares van a provocar, entre otras cosas, que se empuje esas válvulas. Va a hacer que esto va a producirse 0,2 segundos después de las aurículas, y este retraso que hemos hablado antes va a permitir que las aurículas se contraigan antes realmente de los ventrículos, maximizando el llenado ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema de conducción va a favorecer que la aurícula se contraiga y eso va a provocar que los ventrículos se relajen, y a medida que sigue viajando el impulso nervioso, ahora se va a contraer de nuevo, haciendo que ésta se relaje. Es decir, ese retraso va a permitir que las aurículas se contraigan y los ventrículos le den tiempo a llenarse al máximo. Por eso está este sistema de conducción. El potencial de acción ocurre más o menos exactamente como hemos visto hasta ahora, pero con ciertas particularidades. Es decir, ese impulso nervioso se le llama potencial de acción, pero tiene ciertas particularidades que le hacen especial. Por eso solo se da en el corazón. Existe una fase de despolarización, que es exactamente igual, es decir, excitación de las fibras cercanas, la lleva al valor del umbral, es decir, ese marcapasos va a hacer llegar al valor del umbral. Eso que va a permitir que cuando se llegue al umbral que se abran rápidamente los canales de sodio controlados por voltaje y van a permitir la entrada de sodio dentro de la célula. Esa entrada de sodio va a producir, por lo tanto, la despolarización rápida, y en milisegundos se inactivan automáticamente los canales de sodio rápidos y disminuye la entrada de sodio. Es decir, una vez llega el pico de despolarización, se cierran los canales de sodio rápido, disminuyendo la entrada de sodio.
hay que conocer que el potencial de membrana en reposo en las fibras cardíacas es de menos 90 milivoltios. Entonces, ese menos 90 milivoltios llega y cuando llega al umbral produce todo el pico de despolarización. Ahí lo veis abajo en el dibujo, veis que está aproximadamente en menos 90 milivoltios y aumenta súper rápido debido a la entrada de sodio. Ahora, ¿cuál es la siguiente fase que se encuentra en el potencial de acción del sistema cardíaco? Esto es algo que se diferencia con el otro tipo de potencial de acción que habíamos visto en las neuronas y en las fibras musculares. Aquí lo que pasa es que se ocurre un plató o meseta, como veis en el dibujo. Y ese plató o meseta es súper importante. Ahora explicaremos el por qué. Vamos a ver primero a qué se debe ese plató o meseta. Pues cuando se alcanza el pico máximo, y hemos dicho que se cierra la entrada de sodio, va a provocarse la apertura de los canales de calcio que son lentos, controlados por voltaje en el sarcolema. ¿Se acuerdan que dijimos que estas fibras musculares, este miocardio, no tenían retículo sarcoplasmático abundante a diferencia de las esqueléticas? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, como consecuencia, ¿qué ocurre? Que el calcio para producir la contracción tiene que venir de fuera. Y ese calcio tiene la particularidad que también tiene carga positiva. Por tanto, ese calcio va a necesitar que entre. El calcio, por tanto, entra desde el líquido intersticial al citosol de la célula, entra a la célula. A su vez también se libera el calcio del retículo sarcoplasmático, que no es tan abundante como el músculo esquelético, pero existe retículo sarcoplasmático con calcio, por lo tanto, se libera ese calcio también. Aumenta la concentración de calcio, por tanto, en el citosol, produciéndose la contracción. Estos canales, también existen algunos canales de potasio en el sarcolema que se van a abrir justo antes de comenzar la fase, permitiendo una pequeña salida de potasio, pero gracias a la entrada de calcio, como veis, se genera un plató meseta, lo que se llama una despolarización mantenida. Es decir, que el pico de sodio, cuando llega al inicio de la despolarización, no sigue subiendo porque entre más calcio, sino que empieza a producirse la salida de potasio a través del sarcolema, pero de manera lenta, y también va entrando calcio. Es decir, que se va autorregulando, creando ese plató meseta y generando una despolarización mantenida en el tiempo, como veis. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque aumenta el periodo refractario. Es decir, el periodo en el cual, por mucho que nosotros hagamos un impulso, por mucho que hagamos el marcapasos rápido, no va a poder generar otro potencial de acción. ¿Y esto qué previene, entre otras cosas? Previene el que no haya efecto sumatorio. Imagínense, si hubiera efecto sumatorio, puede llegar un momento en que haga contracción tetánica. Y si hace una contracción tetánica del músculo, imagínense del músculo cardíaco, que haga esto. Por lo tanto, lo que provoca que entre calcio de fuera es precisamente que haga este plató meseta, por lo tanto siempre va a haber una repolarización, no va a haber tampoco una contracción tetánica, eso es lo importante. Esto de todas maneras lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente fase que hemos hablado es la repolarización, una vez ya ha entrado el calcio y es más o menos prácticamente parecida a la de los otros tejidos excitables, es decir, neuronas en la fibra muscular esquelética. En esta repolarización, como bien sabéis, se abren el resto de canales de potasio controlados por voltaje, por tanto aumenta la permeabilidad de membrana al potasio y difunde rápidamente al medio extracelular, es decir, de dentro sale carga positiva en forma de potasio hacia afuera, haciendo el interior más negativo, volviendo al estado de membrana en reposo. Hemos dicho también que por otro lado se cierran los canales de calcio, deja de entrar calcio para la contracción, ya no hace falta más, y la salida de más potasio de la fibra y la entrada de menos calcio en ella hace que se restaure el potencial de membrana en reposo negativo que habíamos dicho que se encuentra en menos 90. Y como dato importante, es decir, la repolarización es exactamente igual, y como periodo refractario, esto es importante, el periodo refractario es mayor que la fase de contracción, que eso es importante, si lo veis en el dibujo,
Veis que el periodo refractario dura más tiempo que la propia contracción. Eso es, y entre otras cosas, ideal para lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad del efecto sumatorio, el efecto de sumación y mucho menos tetánica, que iría en contra de poder de hacer funcionar correctamente el corazón, ¿vale? Si evitamos que se haya la contracción tetánica. Como veis en la imagen, vemos la fase de despolarización, que está el pico de sodio debido a la entrada de sodio, también entra el calcio, pero realmente empieza también a su vez a salir potasio, produciéndose en la repolarización. Y el periodo refractario, como veis, dura muchísimo comparado con la contracción, es decir, ya el pico ha generado, el pico de sodio, ha entrado calcio, ha generado la contracción y sigue manteniéndose estable, es decir, sin bajar, haciendo que el periodo refractario sea absoluto, no pueda generarse otro estímulo, otro potencial de acción, evitando así el efecto sumatorio. Esto es importante saberlo. Una vez explicado el funcionamiento de cómo se estimula el corazón, los diferentes potenciales de acción que se genera desde el marcapasos y las contracciones que se producen aurículo-ventrículo, vamos a interpretar realmente en qué consiste un electrocardiograma. Creo que es algo importante para nosotros saber interpretar una lectura de un electrocardiograma, por lo menos saber en qué consiste. Nosotros no vamos a diagnosticar ninguna patología, pero sí podemos estimar o incluso podemos aprender si algo está funcionando mal. De todas maneras, vamos adelante, vamos a ir paso a paso, poco a poco, para interpretar en qué consiste un electrocardiograma. Tenemos por un lado diferentes ondas, como vais a ver. Y esas ondas, si estamos recogiendo un electro, lo que quiere decir que estamos recogiendo la actividad eléctrica del corazón. Entonces vamos a ver esas ondas a qué actividad eléctrica corresponde. La onda P, que es la primera que nos encontramos en un electrocardiograma, quiere decir que es la despolarización auricular. Es decir, toda la fase esa de despolarización que se encuentra en el potencial de acción de las aurículas. Y la onda P es antes de la contracción auricular, es decir, es la despolarización que ocurre. Por lo tanto, el impulso eléctrico va a viajar desde ese nódulo sinusal a través de la aurícula hasta el nódulo auriculoventricular. Eso es lo que corresponde a la onda P. Por tanto, onda P, despolarización auricular. Complejo QRS. El complejo QRS es la parte que está en el medio del electrocardiograma y el complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular. Ha viajado todo el potencial de acción hasta el nódulo auriculoventricular y a partir de ahí se produce la despolarización ventricular. Y el complejo QRS es la actividad eléctrica que ocurre antes de contraerse los ventrículos, lógicamente. El impulso, por tanto, va desde el nódulo auriculoventricular difundiendo hasta el haz de His hasta la fibra de Purkinje y, por tanto, a través de los ventrículos. Entonces, la actividad eléctrica de despolarización de toda esa ramificación, especialmente de los ventrículos. Y por último, veis una última onda después del complejo QRS que se llama onda T, que representa realmente la repolarización ventricular. Es decir, hemos hablado solamente de despolarización auricular, despolarización ventricular y la onda T, que es cuando se repolariza las células de ventrículo. Esa es la onda T. Pero claro, hemos hablado de repolarización ventricular. ¿Qué ocurre con la repolarización auricular? Pues la repolarización auricular realmente ocurre también cuando, al mismo tiempo, que se da la despolarización ventricular. Es decir, se empieza la despolarización de las aurículas, llega al ventrículo y produce la despolarización y al mismo tiempo estas se están repolarizando. Entonces ocurre al mismo tiempo, la repolarización auricular ocurre al mismo tiempo que el complejo QRS. Por eso se ve el pico también del QRS tan alto, porque se combina con la repolarización auricular.
Una vez hemos interpretado las diferentes ondas que se producen en un electrocardiograma, existen diferentes parámetros que se valoran, especialmente de tiempo, es decir, el tiempo que transcurre entre una onda y otra. En ese sentido se pueden determinar, entre otras cosas, los más importantes, que son los siguientes. Por un lado está el tiempo PQ, que también muchos lo llaman PPR, que es desde el inicio, desde la onda P, hasta que empieza el complejo QRS. Por lo tanto, indica el tiempo de conducción desde el inicio de la excitación auricular, desde la desporalización auricular, hasta la excitación ventricular, desporalización ventricular, ese tiempo que ocurre. El impulso va a propagarse desde las aurículas al nódulo auriculoventricular y este periodo debe durar aproximadamente entre 0,16 segundos. Ese es el valor estándar. Entonces, dependiendo del valor que le salga a un paciente con cardiopatía, puede determinarse qué tipo de cardiopatía, si eso está funcionando correctamente o si la parte de las aurículas no hay problema. El siguiente segmento que se valora es el segmento ST. Representa el tiempo que están desporalizadas completamente las fibras contráctiles ventriculares. Es decir, desde el S hasta el T, realmente es la desporalización completa que se produce en la zona ventricular. Es el segmento ST. Y por último tenemos el intervalo QT, que es el comienzo de la desporalización ventricular y el final de la repolarización ventricular, el completo, es decir, tanto la despolarización ventricular como la repolarización ventricular. Todo el proceso. Despolarizar, o sea, despolarizar y repolarizar. ¿Cuánto tiempo tarda en los ventrículos? Y eso dura aproximadamente 0,35 segundos. Y es algo también que se evalúa para saber si realmente tiene un problema de conducción, si a nivel auricular, que debe durar aproximadamente 0,16 segundos, o a nivel ventricular, que dura 0,35. Entonces, esto es la interpretación de un electrocardiograma normal, sin ninguna patología, de realmente interpretar con diferentes derivaciones que se pone normalmente un electrocardiograma con diferentes derivaciones y interpretar en cada una de las derivaciones en un electro es algo más complicado, bastante más complicado. Pero bueno, este es el electro normal, que creo que es algo interesante a interpretar por ustedes. Aquí vienen representados lo que es el electrocardiograma conforme va cambiando el sistema de conducción o va viajando el potencial de acción a lo largo del corazón. Como veis en el primer dibujo, veis que se produce la despolarización de las fibras auriculares. Como veis, que en color verde se produce la despolarización y eso es la onda P. En el dibujo 2 vemos que esa despolarización que se ha producido en la aurícula va a producir la contracción de la aurícula o lo que se llama sístole. Sístole significa contracción auricular. Ese impulso sigue viajando hacia los ventrículos y va a provocar la despolarización de las fibras ventriculares, que es el número 3. Despolarización de las fibras musculares que va a producir el complejo QRS, que está en color verde de nuevo y como veis en el dibujo del corazón está en verde. Eso es la despolarización de esas fibras. En el 4, esa despolarización va a provocar la contracción ventricular, lo que se llama sístole ventricular. Y tenemos por otro lado el número 5, que es la repolarización de las fibras contráctiles, que está en color rojo, se repolariza. Ese color rojo va a provocar, o sea, esa repolarización va a provocar la onda T, que es la última del electrocardiograma, y después por último se produce la diástole ventricular, que es la relajación. Vamos a explicar ahora en qué consiste realmente un ciclo cardíaco. Pues un ciclo cardíaco quiere decir que o incluye todos los fenómenos relacionados con un solo latido cardíaco. Todos los procesos fisiológicos que ocurren dentro del corazón para provocar el latido, un solo latido cardíaco en el corazón. ¿Qué va a provocar? Pues por un lado que las aurículas se contraigan,
mientras que los ventrículos se relajan. Y a la inversa, lo que hemos dicho antes, cuando las aurículas se contraen, los ventrículos se relajan para pasar la sangre. Y lo mismo, cuando los ventrículos se contraen, las aurículas se relajan. Así funciona el corazón aproximadamente. Los cambios de presión en las aurículas y ventrículos a medida que pasan por el ciclo cardíaco son la causa del flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas y hacia afuera, hacia las arterias, lógicamente. Es decir, esos cambios de presión que van generándose entre aurículas y ventrículos a medida que pasan por el ciclo cardíaco son la causa de que haya un flujo realmente de sangre entre las cavidades de la aurícula y las ventrículas. A esos cambios de presión debido a la fuerza de la sístole, a la contracción, va a provocar ese flujo de sangre entre las cavidades. Y un ciclo cardíaco lo que va a comprender es la sístole y diástole, tanto ventriculares como auriculares. Por lo tanto, si yo pregunto qué es un ciclo cardíaco, tenéis que contestarme que son todos los fenómenos relacionados con un solo latido cardíaco, que va a incluir tanto la sístole como diástole, tanto de los ventrículos como de las aurículas. Y eso comprende un ciclo cardíaco. Hemos dicho que sístole es contracción, diástole relajación. ¿Y un ciclo cardíaco cuánto dura? Algo que os tenéis que saber. Pues aproximadamente un ciclo cardíaco, es decir, un latido realmente, dura 0,8 segundos aproximadamente. Por lo tanto, si lo multiplicamos por 60 segundos, que es un minuto, la frecuencia cardíaca es 75 latidos por minuto. Vamos explicando un poco cada uno de esos pasos que se da en un ciclo cardíaco. ¿En qué consiste realmente la sístole auricular? La sístole auricular dura bastante poco, es aproximadamente 0,1 segundo, y ocurre cuando llega la despolarización del nudo sinusal y va a provocar la despolarización auricular, es decir, la onda P del ECG, ¿vale? Del electrocardiograma. La primera onda. Va a provocar, por tanto, la sístole o contracción auricular y esa contracción va a ejercer presión sobre la sangre que se encuentra en esa cavidad, en esa aurícula, que se encuentra dentro, en el interior, y esa contracción va a impulsar la sangre hacia los ventrículos. Pero en esas cavidades, entre aurícula y ventrículo, existe una válvula, una compuerta, que se llama la válvula aurículo-ventricular. Por lo tanto, esa presión va a hacer abrir esas válvulas, que se llaman aurículo-ventricular. De aurículo-ventricular. Esta contracción auricular va a contribuir a un volumen de 25 mililitros de sangre al volumen ya existente en cada ventrículo. Es decir, cuando se contrae la aurícula, va a dar 25 mililitros de sangre al ventrículo, que el ventrículo ya de por sí tenía aproximadamente 105 mililitros de sangre. Esto es algo importante, ¿de acuerdo? Os tenéis que saber la cantidad de sangre aproximadamente que se genera o se traspasa cuando se produce la sístole auricular. El final de la sístole auricular va a provocar también el final de la diástole ventricular. Es decir, cuando ocurre el final de la sístole, cuando se contrae al máximo, es el final de la sístole, va a coincidir en tiempo con el final también de la relajación o diástole ventricular, el máximo. ¿De acuerdo? Coinciden. Y cuando ocurre esto, el volumen de sangre al final, en este periodo, en ese momento de diástole, en el momento final máximo de diástole ventricular, a ese volumen de sangre se le llama volumen diastólico final, o también se le puede llamar volumen telediastólico, que es la suma, si os dais cuenta, de los 105 mililitros que tenía ya el ventrículo con los 25 mililitros que le ha pasado a través de la sístole auricular. Por lo tanto, el volumen diastólico final es de 130 mililitros, el cual os debéis saber.
Hemos explicado la sístole auricular, ahora vamos a explicar la sístole o contracción ventricular, la cual comienza, va a generar presión en el interior de los ventrículos, aumentando el impulso de la sangre contra las válvulas auriculoventricular. Es decir, tenemos las válvulas auriculoventricular que están aquí en medio, que nos ha pasado de la sístole auricular. Ahora el ventrículo va a empezar a ejercer tensión debido a la sístole ventricular, y eso va a provocar que esas válvulas que estaban abiertas se cierren, evitando que vuelva la sangre al aurículo. ¿Vale? Entonces, cuando se empieza a ejercer presión en la sístole ventricular, esas válvulas se cierran y es lo que nosotros le llamamos el primer ruido cardíaco. Lo que escucháis en el corazón, el primer ruido cardíaco que ocurre, ese es el cierre realmente de la válvula. No es la contracción de la aurícula o la ventrícula, sino es el cierre de las válvulas que existen por un lado entre aurículo y ventrículo, y por otro lado las válvulas, como veremos a continuación, de los ventrículos hacia las diferentes arterias. Por lo tanto, ese primer ruido coincide con el cierre de las válvulas auriculoventricular. Durante aproximadamente 0.05 segundos nada más, las válvulas semilunares, que son las que tienen los ventrículos hacia las arterias, se encuentran cerradas. Es decir, una vez se produce el primer ruido cardíaco, se cierra la válvula auriculoventricular. Por otro lado, tiene el ventrículo las válvulas semilunares cerradas, que va a conectar con las arterias. Se produce un momento en el cual el ventrículo está cerrado por completo por todos los lados, tanto por las válvulas auriculoventricular como por las válvulas semilunares. Ese momento de contracción de la sístole ventricular, en ese momento en el cual se encuentra todo cerrado, se va a provocar una contracción isométrica, es decir, no va a haber variación en el volumen, porque está la sangre dentro y no se pierde, no va a haber cambio en la longitud del corazón. Por lo tanto, si hay una contracción isométrica y el volumen ventricular permanece constante. Ese volumen del ventrículo permanece constante. A esto se le llama contracción isovolumétrica. Es decir, porque está habiendo contracción, pero es de carácter isométrica y de igual volumen. No cambia el volumen. Entonces eso ocurre cuando todas las válvulas se cierran. Pero claro, cuando la presión del ventrículo izquierdo sobrepasa la presión aórtica, es decir, esos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, va a contactar con sus arterias. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo, en este caso, que contacta con la arteria aorta, supera la presión que tiene esa válvula, esa presión que está dentro de la aorta, que es aproximadamente 80 milímetros de mercurio, esa válvula semilunar de la aorta se abre. Y en el caso del ventrículo derecho, que va a contactar o va a expulsar o inyectar la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar para ir hacia los pulmones, tiene otra válvula semilunar que tiene una presión aproximadamente de 20 milímetros de mercurio. Algo menor, debido a que no necesita tanta presión para ir a los pulmones porque está relativamente cerca. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo, cuando sobrepasa la presión aórtica, que es de 80 milímetros de mercurio, y el ventrículo derecho sobrepasa la presión de la arteria pulmonar, que es aproximadamente 20 milímetros de mercurio, las válvulas semilunares se abren, las dos al mismo tiempo. Y las válvulas semilunares abiertas va a provocar el periodo de eyección ventricular, es decir, el ventrículo eyecta la sangre. Ya dura aproximadamente 0,25 segundos. Esos datos de los segundos no hace falta sabérselo. ¿De acuerdo? Es algo que no se comenta para que lo tengáis ustedes, pero no hace falta saberlo de memoria. Esto sí que es importante. Es decir, una vez se abren las válvulas semilunares, aproximadamente el 70% de la sangre que contiene el ventrículo ocurre en un tercio del periodo de eyección. Es decir, ocurre súper rápido el vaciado del 70%
de la sangre que contiene el ventrículo. A eso se le llama periodo de eyección rápida. Es decir, el 70% sale súper rápido. Mientras que el 30% restante ocurre el periodo se le llama periodo de eyección lenta, saliendo de manera más lenta, ocupando 2/3 del tiempo. Seguimos con el ciclo cardíaco. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo continúa aumentando hasta 120 milímetros de mercurio y la del ventrículo derecho llega hasta 25-30 milímetros de mercurio. Es decir, que realmente se supera con creces la presión aórtica y la presión arterial pulmonar. Como veis, hemos dicho antes que era 80 y 20, pues la presión que se está haciendo en los ventrículos es tan grande que realmente el ventrículo va a ejercer una presión, en el caso del ventrículo izquierdo, una presión hasta 120 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo derecho va a ejercer una presión de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. El ventrículo izquierdo va a inyectar 70 mililitros de sangre dentro de la aorta, mientras que el ventrículo derecho va a inyectar la misma cantidad, 70 mililitros de sangre, pero en el tronco pulmonar, es decir, en la arteria pulmonar. A esta cantidad de sangre que sale como consecuencia de la sístole ventricular se le llama volumen sistólico. Y esto es importantísimo, os lo tenéis que saber. Importantísimo porque lo suelo preguntar casi todos los años. Volumen sistólico, ¿en qué consiste? En la cantidad de sangre cuando se produce una contracción ventricular. Y es exactamente la misma, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo, que es aproximadamente 70 mililitros de sangre. El volumen que queda dentro de los ventrículos al final de esta contracción, al final de este sístole, que es aproximadamente entre 40 y 60 mililitros, se le llama volumen sistólico final o volumen residual. Es decir, solo sale 70, el resto se queda como volumen residual, aproximadamente 40-60 mililitros. Si os dais cuenta, el volumen sistólico, que es lo que eyecta cada ventrículo, realmente se puede calcular de la siguiente manera. Volumen diastólico final, es decir, volumen entero que teníamos en la relajación completa del ventrículo, volumen diastólico final, menos volumen sistólico final o volumen residual. Es decir, si teníamos 130 mililitros dentro del corazón, hemos hecho la sístole, ha salido sangre y nos hemos quedado dentro con 60, 130 menos 60, nos va a dar que el volumen sistólico es 70 mililitros aproximadamente. Estos datos hay que sabérselo. Muchas veces ponemos algún problema, incluso tipo test, diciéndole, bueno, si el volumen diastólico final es tanto y tal, dime el volumen sistólico de esta persona. O al revés, ¿no? Otros datos. Entonces, esta fórmula sí que es importante saberla porque alguna vez sí que hemos preguntado, como digo, incluso en tipo T o incluso a desarrollar para que nos den datos. Periodo de relajación. Dura aproximadamente 0,4 segundos. Periodo de relajación o fase diastólica, como sabemos, dura más o es más larga que la propia fase sistólica. ¿Qué ocurre? Tanto las aurículas como los ventrículos se encuentran relajados. Ese es el periodo de la fase diastólica. La repolarización ventricular determina, entre otras cosas, la relajación ventricular. Es decir, cuando se produce la repolarización ventricular, va a determinarse o va a producirse la diástole ventricular. Y conforme se van relajando los ventrículos, lógicamente la presión dentro de las cámaras, dentro de esa cavidad, cae. Y la sangre contenida en la aorta, es decir, la que hemos eyectado a la aorta, y en el tronco pulmonar, es decir, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, comienza a retornar. Es decir, como está cayendo la presión dentro, empieza la sangre que se está saliendo,
como a volver a meterse dentro del ventrículo. Este pequeño volumen de sangre que va a fluir dentro del cierre de las válvulas va a hacer que se cierren las válvulas semilunares, produciéndose el segundo ruido cardíaco. Es decir, cuando tiende a volver la sangre hacia el interior, se cierra esas válvulas aórticas en el lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo, y la válvula semilunar pulmonar, válvula pulmonar de ventrículo derecho. Y se cierra cuando esa presión llega aproximadamente a 100 mililitros de mercurio. El periodo en el que el volumen ventricular no varía debido a que todas las válvulas se encuentran cerradas se le conoce como periodo de relajación isovolumétrica. Es decir, periodo en el que el volumen ventricular no va a variar como consecuencia de que las válvulas se han vuelto a cerrar y se queda otra vez sin cambio de volumen. Cuando la presión en los ventrículos cae por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas de nuevo auriculoventriculares se abren y comienza el llenado ventricular. Es decir, cuando la presión en esos ventrículos ha caído tanto, la aurícula ya está llena y lo que va a provocar es que las válvulas auriculoventricular se abran permitiendo el paso incluso antes de la sístole auricular, incluso antes, las válvulas se abren y empieza a comenzar el llenado de los ventrículos. Aquí vamos a entender un poco cuando hablamos de tensión arterial, presión arterial, realmente se debe a lo que estamos explicando de las cavidades que tiene que superar la presión de las válvulas. Entonces, aquí vamos a intentar explicar la curva de presión aórtica. Es decir, cuando la entrada de la sangre desde los ventrículos hacia la arteria hace que las paredes de esos mismos vasos sanguíneos se distiendan y que, por tanto, la presión aumente hasta 120 milímetros de mercurio. Es decir, cuando entra la sangre de los ventrículos hacia las arterias, hace que esos vasos sanguíneos se distiendan y va a provocar que la presión aumente hasta 120 milímetros de mercurio. A eso se le conoce como presión sistólica, porque es debido a esa presión que se ha ejercido a través de la sístole ventricular, a través de la contracción ventricular, que llega hasta 120 milímetros de mercurio, en casos normales, lógicamente. Es decir, este es el valor normal. De 120 milímetros de mercurio es de una persona sana, joven, que no tiene problemas cardíacos y tiene una analítica normal. Entonces, esto se le llama presión sistólica. ¿Qué pasa? Que al cerrarse la válvula aórtica, cuando se tienda a captar sangre de esa aorta a volver al ventrículo, se va a cerrar esa válvula y, como consecuencia, la presión en el interior de la arteria, va a disminuir lentamente. Disminuye lentamente. Y antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, es decir, como se ha cerrado, se ha ejercido la presión de la sístole, se ha enviado la sangre, tiende a volver al ventrículo la sangre, se cierra la válvula. Entonces ahora la presión que existe aquí empieza a decaer, lógicamente no estamos haciendo fuerza con el corazón aquí al interior, por lo tanto esta presión empieza a disminuir dentro del vaso sanguíneo, en este caso la aorta, y llega a disminuir tanto que llega hasta 80 milímetros de mercurio. A eso se le llama presión diastólica, que coincide con la relajación máxima del ventrículo. Es decir, se empieza a aumentar el volumen del ventrículo para llenarse de sangre. Entonces esa presión en la aorta disminuye hasta 80 milímetros de mercurio, lo que se denomina como presión diastólica. Entonces cuando midamos la tensión arterial, vamos a medir por un lado la presión sistólica, que debe estar en torno a 120, y la presión diastólica en torno a 80. Aquí vemos en la imagen cómo la presión en milímetros de mercurio aumenta hasta 120 en el caso de la eyección, cuando llega el pico máximo debido
a la sístole del ventrículo, y una vez se cierran las válvulas, empieza a disminuir la presión de la aorta hasta aproximadamente 80. O sea, la presión aórtica. Algo importante que se debe destacar es que con motivo de la caída de presión en el ventrículo por la relajación, es decir, cuando se empieza a relajar la diástole, empieza como a tirar de la aurícula, ¿vale? Es como si hiciera un efecto jeringa, efecto jeringa, que va a empezar a tirar, la aurícula está llena, esta empieza a relajarse y va a hacer efecto jeringa, va a absorber entre comillas, a absorber sangre antes incluso de que se produzca la sístole auricular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con motivo de esta diástole, se va a cerrar la válvula aórtica, ¿vale? Las válvulas de las aortas se cierra y se abre la válvula mitral. Se abre la válvula auriculoventricular, que va a permitir un primer llenado rápido hasta 105 mililitros, antes de que se produzca la sístole. Y después ya la sístole, como dijimos antes, cuando se produzca la sístole auricular, va a ayudar a que se genere o se dé 25 mililitros más. Por eso, cuando hablábamos de los volúmenes antes, decíamos, en el ventrículo ya se encuentra previamente 105 mililitros. ¿A qué se debe esos 105 mililitros? Pues entre otras cosas se debe a que se captan parte de las arterias cierta cantidad, pero se cierra las válvulas rápidamente, pero también al efecto que hemos llamado de jeringa, debido a que cuando se produce la relajación del ventrículo empieza a captar sangre de las aurículas, hasta un llenado aproximadamente de 105 mililitros. Hemos hablado ya de esto previamente, los ruidos cardíacos, lo que se le conoce en medicina como auscultación, se hace con un fonendoscopio, se va colocando en las diferentes partes del pecho, incluso por la espalda y demás, y se puede escuchar los diferentes ruidos cardíacos. Cada ciclo cardíaco realmente se puede determinar 4 ruidos cardíacos, aunque son muy difíciles de determinar. Realmente los comunes son los dos primeros. El primer ruido, que se le conoce también como loop, porque es como más lento, más fuerte, se prolonga en el tiempo comparado con el segundo, y es realmente el ruido que se produce a la turbulencia asociada al cierre de la válvula auriculoventricular en el comienzo de la sístole ventricular. El segundo ruido cardíaco se le conoce también como DUP, porque se pronuncia más rápido, y es la turbulencia asociada al cierre de la válvula semilunar al comienzo de la diástole ventricular, es decir, cuando se ha contraído el ventrículo y se envía la sangre. Cuando esta sangre se produce la diástole, se empieza a llenar, se cierra para que no se vuelva a captar y siga la sangre por el organismo. Pero existen otros dos tipos de ruido, el 3 y el 4, que realmente el R3 pertenece a las turbulencias generadas durante el llenado rápido, cuando se llena rápido, y el R4 es la turbulencia generada durante la sístole auricular, pero que son muy difíciles de ocultar. Diapositiva súper importante. Creo que ha quedado claro, ¿no? Súper importante. Si quieres me subrayo el súper importante, como queráis. Me pongo lucecitas por detrás. Pero esta diapositiva es súper importante. La tenéis que saber sí o sí. Y en los exámenes cae aproximadamente en un 90-95% de las veces. Gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir gasto cardíaco? También se le conoce como volumen minuto, que ya eso te indica qué quiere decir. Es decir, es la cantidad de sangre o volumen de sangre que bombea el corazón por minuto. La cantidad de sangre que bombea cada ventrículo, lógicamente, por minuto. Es decir, si nosotros pensáramos que el corazón es una botella, que cada vez que se relaja se llena de líquido, tengo el tapón aquí y pongo un cubo.
Entonces yo ahora hago que se contraiga, se va llenando de nuevo, lo contraigo, lo contraigo, lo contraigo, así durante un minuto. Al minuto paro y cuento cuánto se ha llenado el cubo. Pues esa cantidad, ese volumen que haya salido es el gasto cardíaco. Por lo tanto, es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo o derecho, porque va a ser la misma cantidad por cada ventrículo, hacia la aorta o tronco pulmonar en un minuto, en cada minuto. Y viene determinado por esta fórmula que os tenéis que saber de memoria para el resto de vuestra vida. El gasto cardíaco, ¿a qué es igual? El gasto cardíaco se mide en mililitros minuto o litros minuto, ¿sí? Litros que sale de volumen en un minuto, y es igual al volumen sistólico. ¿Se acuerdan que era el volumen sistólico? Que era la cantidad de sangre que salía en un latido. En un latido, la cantidad de sangre, que habíamos dicho que era aproximadamente 70. Por frecuencia cardíaca, que son los latidos o ciclos cardíacos que ocurren en un minuto, la cantidad de veces que se contrae el corazón, latidos por minuto. Por lo tanto, si multiplico la cantidad de sangre que sale en una contracción por todas las veces que se contrae en un minuto, me sale el gasto cardíaco. Estos datos los tenéis que saber. Volumen sistólico es 70 aproximadamente, la frecuencia cardíaca hemos dicho que es aproximadamente 75 latidos por minuto. Por lo tanto, una persona normal tiene un gasto cardíaco de 5,25 litros por minuto. Las unidades me la tenéis que poner en el examen, sí o sí. Tenéis que decirme que el gasto cardíaco final son 5,25 litros por minuto. Sin embargo, este gasto cardíaco puede verse realmente aumentado en ciertas circunstancias. Y a eso se le llama reserva cardíaca. La reserva cardíaca es la diferencia que hay entre el gasto cardíaco máximo de una persona y el de reposo. El de reposo hemos dicho que es aproximadamente 5,25 litros, pero ese gasto cardíaco puede aumentarse hasta el máximo. El máximo va a depender dependiendo de la persona que sea. En individuos normales, normalmente, tiene una reserva de 4 o 5 veces su gasto cardíaco en reposo. Es decir, que una persona normal te podría tener un gasto cardíaco máximo aproximadamente entre 20 y 25 litros por minuto. ¿Vale? Eso puede ocurrir cuando estamos haciendo ejercicio. Hacemos ejercicio, el gasto cardíaco, lógicamente, como aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta también el volumen sistólico, va a generar mayor gasto cardíaco, siendo 20-25 litros. Estos datos os lo tenéis que saber, que muchas veces lo pregunto en un tipo T o demás. Tenéis que saber realmente esos datos, jugar con esos datos. Un atleta de alto rendimiento puede incluso llegar a 7 u 8 veces el gasto cardíaco reposo. Y como diferencia, las personas que tienen patologías cardíacas graves puede tener una reserva disminuida que puede ser incluso prácticamente igual que la de reposo. Es decir, que el gasto cardíaco máximo no tenga, es decir, sea el mismo gasto cardíaco en reposo que el máximo, debido a la cardiopatía que tiene. Y eso, lógicamente, es un problema, puesto que si hacemos cualquier esfuerzo, va a provocar que tenga un gasto cardíaco comprometido. ¿Qué factores van a intervenir en la regulación del gasto cardíaco? Como hemos dicho, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Vamos a explicar el volumen sistólico de qué depende. Pues son de esos 3 factores: precarga, contractibilidad y poscarga. Lo voy a explicar de manera rápida, no quiero entretenerme mucho. Simplemente la precarga es la capacidad que tiene el corazón, o los ventrículos en este caso, de aumentar de tamaño, es decir, de que se distienda, de que pueda aumentar ese volumen debido a la cantidad de sangre, aumentando el volumen diastólico final. Es decir, si el volumen precarga, es decir, si yo puedo llenar más el ventrículo, lógicamente el gasto cardíaco va a aumentar, el volumen sistólico va a aumentar, ¿vale? Por lo tanto, el llenado previo, el volumen diastólico final, si yo puedo llenar más el ventrículo, va a afectar el volumen sistólico. Esto es precarga. Está por otro lado la contractilidad, es decir, existen agentes que van a aumentar la contractilidad miocárdica. Esos son agentes que se llaman inotrópicos positivos, los que hacen que aumente, y inotrópicos negativos que van a disminuir la contractilidad. ¿Qué va a provocar, entre otras cosas, estos agentes?
pues la entrada o no entrada de calcio a la fibra muscular, aumentando, entre otras cosas, la fuerza de la contracción. Por lo tanto, si aumenta la fuerza de la contracción, va a provocar que el volumen sistólico sea mayor. En vez de quedarse más cantidad dentro del ventrículo, sale mayor cantidad hacia afuera de sangre, aumentando el volumen sistólico. Varios de esos agentes inotrópicos positivos son conocidos como son las hormonas de adrenalina y noradrenalina. Estas dos hormonas, liberadas por la división simpática, no las regulamos nosotros, son simpáticas, pertenecen al sistema nervioso autónomo, van, entre otras cosas, a aumentar el nivel de calcio dentro de la célula, aumentando la contractilidad. De ahí que la adrenalina sea importante en el gasto cardíaco, en el ciclo cardíaco. Por eso, entre otras cosas, promueve, cuando nosotros le dan paro cardíaco a una persona, se escucha en la tele, ¿no? Inyectarle adrenalina, entre otras cosas, viene por esto, porque aumenta la contractilidad. Existen, lógicamente, fármacos que son inotrópicos negativos que producen todo lo contrario, ¿de acuerdo? Disminuye la contractilidad. Todo lo que hable de la fuerza de contractilidad se llaman efectos inotrópicos, tanto positivos como negativos, como hemos visto antes. Cuando un fármaco tiene efectos sobre la contractilidad, es un fármaco inotrópico, que se dice muchas veces en medicina. Y después el tercer elemento del volumen sistólico es la poscarga. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez ya se ha hecho la sístole ventricular, la resistencia que se encuentra al expulsar la sangre va a determinar también la cantidad de sangre que salga. Es decir, si yo tengo una botella y aquí tengo una presión enorme, yo voy a intentar apretar, pero la cantidad de líquido que va a salir va a ser poca. Sin embargo, si no me encuentro resistencia, la cantidad de líquido va a ser mayor. Pues eso es lo que quiere decir la poscarga, la resistencia contra la cual se expulsa la sangre. Hemos dicho que la eyección de sangre comienza cuando la presión del ventrículo derecho excede la presión del tronco pulmonar, que era aproximadamente 20, mientras que la del ventrículo izquierdo es la de la aorta, que es aproximadamente 80 milímetros de mercurio. En ese punto, la presión elevada en los ventrículos determina que la sangre empuje las válvulas semilunares y las abra. Es decir, una vez supera la presión, ¿vale? Debido a esa resistencia que nos encontramos, que es aproximadamente 20 y 80, las válvulas se abren y libera la sangre a las arterias. El aumento de la poscarga causa una disminución del volumen sistólico. ¿Por qué? Un aumento de la poscarga quiere decir un aumento de la resistencia. Por lo tanto, si aumenta la poscarga, aumenta la resistencia, el volumen sistólico va a disminuir, por lo que más sangre queda dentro del ventrículo, como la botella, ¿no? Queda mucho dentro de la botella porque no puede salir debido a la poscarga o resistencia. Y las causas que pueden aumentar la poscarga, pues lógicamente puede ser la hipertensión, entre otras cosas por aterosclerosis, porque las paredes se vuelvan más rígidas, las de la aorta y de las arterias, se vuelven más rígidas, por lo tanto la presión es muy grande, también por acúmulo de triglicéridos, demás. ¿De acuerdo? Que pueden aumentar la tensión, por lo tanto la poscarga aumenta disminuyendo el volumen sistólico. Bueno, y ese era el tercer factor que afectaba al volumen sistólico, esos tres. Ahora vamos a ver rápidamente los factores que afectan a la frecuencia cardíaca. Por un lado, tenemos la regulación autónoma, regulación química y otros factores como edad, género, condición física y temperatura. La regulación autónoma, como veis aquí, existen diferentes regulaciones a nivel nervioso que por un lado va a estimular de manera simpática, puede provocar aferencia del corazón como aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, cuando se activa el sistema nervioso simpático va a aumentar, entre otras cosas, la frecuencia cardíaca, mientras que cuando se activa el sistema nervioso parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir, entre otras cosas, ese efecto marcapasos, va a despolarizar más rápido o más lento dependiendo qué nervio o qué sistema esté predominando. Aquí veis un poco el efecto que estoy comentando, es decir, la estimulación del sistema nervioso va a producir, entre otras cosas, la liberación
de noradrenalina que se va a unir a sus receptores beta adrenérgicos, parecido a lo que vimos en la lipólisis, no estoy explicando nada nuevo. La adrenalina se une a sus receptores y eso va a provocar, entre otras cosas, que aumente la frecuencia cardíaca, debido, entre otras cosas, al efecto del nervio simpático. Como veis en la imagen, tenemos una estimulación normal, vemos una estimulación debido al nervio simpático que va a provocar que el nódulo sinusal aumente la frecuencia de estímulos, aumente por tanto la frecuencia cardíaca, y por otro lado vemos todo lo contrario, que el nervio parasimpático va a provocar que las fibras contráctiles promueva la entrada, el nervio parasimpático promueva la liberación de acetilcolina que se va a unir a su receptor y va a provocar la reducción de la frecuencia cardíaca, disminuyendo por tanto la frecuencia de estímulo de desprolización. Eso es lo que hay que saber en cuanto a la estimulación de los nervios simpáticos y parasimpáticos. Por otro lado, también la frecuencia cardíaca puede regularse a través de química. Por un lado tenemos las hormonas y por otro lado tenemos los cationes. Las hormonas hemos hablado previamente en la diapositiva anterior de la adrenalina y noradrenalina, que puede aumentar la contractilidad cardíaca y también la frecuencia cardíaca. Como por ejemplo existen estímulos como el ejercicio, el estrés o incluso la excitación, puede causar la liberación de estas hormonas a través de la médula suprarrenal, aumentando la frecuencia cardíaca. Pero no solo estas hormonas, también los cationes, hemos dicho. Cambios en las concentraciones de los cationes más famosos dentro de potencial de acción, que son sodio, potasio y calcio, van a tener una función cardíaca. Por un lado, las concentraciones de sodio y potasio van a disminuir, un aumento de las concentraciones de sodio y potasio van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad. El exceso de sodio bloquea la entrada de calcio a la célula durante el potencial de acción, disminuyendo la fuerza de contracción. Por otro lado, también tenemos que el exceso de potasio va a bloquear la generación de potenciales de acción, porque aumenta la meseta del potencial de acción, esa meseta, y aumenta, por tanto, el periodo refractario también. Por último, tenemos que un aumento moderado de calcio intersticial o intracelular va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Por eso las personas que tienen alta la frecuencia cardíaca en reposo normalmente tienen o deben regular también la ingesta de calcio, porque puede aumentar y perjudicar esa taquicardia que puede tener. Y todos los mecanismos que afectan a lo considerado a frecuencia cardíaca se le conoce como efecto cronotrópico, que puede ser positivo o negativo, lógicamente, que aumente la frecuencia cardíaca o que disminuya. También hemos dicho que había otros factores que estaban relacionados con la frecuencia cardíaca, como es la edad, el sexo, nivel de entrenamiento, temperatura. Sabemos que la edad va a ir disminuyendo la frecuencia cardíaca. De hecho, existen fórmulas creadas para determinar la frecuencia cardíaca máxima teórica. Teórica, ¿por qué? Porque no la hacemos con una prueba de esfuerzo, con un electrocardiograma para determinar correctamente la frecuencia cardíaca máxima, sino de manera teórica estimo la frecuencia cardíaca máxima a través de diferentes autores que han generado diferentes fórmulas. Una de ellas, una de las más famosas, es la frecuencia cardíaca máxima, que se utiliza mucho, que es igual a 208 menos 0,7 por la edad que tengas en años. Ese valor se estima como frecuencia cardíaca máxima teórica y se utiliza mucho, entre otras cosas, para programar los entrenamientos, ¿vale? Es una variable de intensidad. También sabemos que el sexo puede afectar. Las mujeres adultas suelen tener una frecuencia cardíaca en reposo mayor que la de los hombres. Sabemos que también a nivel de entrenamiento, una persona entrenada puede tener bradicardia. ¿Qué quiere decir bradicardia? Que es algo que tenéis que saber y conocer ya. Bradicardia, reposo, pues quiere decir que frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, es decir, una frecuencia cardíaca bajita. Miguel Indurain llegaba a tener incluso frecuencia cardíaca en reposo por debajo de 40 latidos por minuto. Una barbaridad, debido al tamaño del corazón que él tenía, pues tenía que contraer muy pocas veces por minuto porque la cantidad de sangre que bombeaba era muy grande. Y esto se suele dar con el entrenamiento de resistencia de larga duración.
El aumento de la temperatura corporal, es decir, cuando tenemos fiebre o hacemos ejercicio, también produce una descarga más rápida del nódulo sinusal y un aumento de la frecuencia cardíaca. Y por todo lo contrario, una disminución de la temperatura ocurre todo lo contrario, disminuye la frecuencia cardíaca y también la contractilidad del corazón. Aquí tienen un resumen general de todo lo que puede hacer aumentar el gasto cardíaco, que por un lado es el aumento de la frecuencia cardíaca, que se puede generar a través del sistema nervioso, químico y otros factores como edad y demás que hemos comentado, pero también tenemos el volumen sistólico, que hemos dicho que se ve influenciado por 3 factores. Precarga, que es la cantidad de sangre que pudo meter dentro del ventrículo, contractilidad, capacidad contráctil que tiene, y la poscarga, que hemos dicho la resistencia con la que se encuentra. Una vez se produce la contracción y la sangre va a los diferentes vasos sanguíneos, tenemos que entender un poco cómo funciona. Los vasos sanguíneos se diferencian en diferentes vías o vasos sanguíneos. Está por un lado las arterias, está después las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Esos son los diferentes vasos sanguíneos que nos encontramos. Algunas tienen mayor tamaño, mayor diámetro y otras son más pequeñas. La sangre que sale del corazón pasa por vasos de diámetro progresivamente menor, denominados arterias, arteriolas y capilares. Es decir, de mayor a menor hasta la célula y vuelve de menor a mayor hacia el corazón. La delgada pared de los capilares permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos corporales. Es decir, las arterias tienen un diámetro muy grande y una pared también grande, van a pasar después a las arteriolas, que son más pequeñas, con las paredes más finas, y llega un momento que llega hasta los capilares. En los capilares es realmente donde se hace el intercambio gaseoso, el intercambio de sustancias que ocurre con la célula. Es decir, pasa de la sangre a la célula y lo de la célula a la sangre. Y eso se debe en parte gracias a que la pared de los capilares es muy fina, muy delgada, permitiendo el paso de esas sustancias. Los capilares son vasos microscópicos que unen el flujo arterial al venoso. Es decir, que esos capilares encima tienen la particularidad que une toda la sangre que por un lado viene con oxígeno con la vena o el componente venoso de la sangre que ya no tiene oxígeno. La sangre que regresa al corazón desde los capilares pasa por vasos de diámetro progresivamente mayores, llamados vénulas, que son un poquito más grandes que los capilares, y por último venas, que son de tamaño más grandes. Aquí tenéis una tabla de resumen de las características. Como veis, los diferentes tamaños, como van de más a menos hasta que llega hasta los capilares, y después de los capilares, que tiene de 4 a 10 micras, vuelve a aumentar de tamaño. Como veis, en porcentaje, la cantidad que existe de venas y vénulas es aproximadamente 64% de esos vasos que existen dentro del sistema circulatorio. Los vasos pulmonares un 9%, el corazón un 7%, las arterias y arteriolas un 13% y los capilares un solo 7%. Sin embargo, los capilares son muy importantes y ahora veremos por qué. De hecho, desde hace mucho tiempo, esto es un artículo publicado en Journal Applied Physiology, una revista prestigiosa de fisiología del ejercicio, publicado en el 71, comparaba los capilares que se encontraban dentro del cuádriceps, dentro del músculo, dentro de las fibras musculares. Esto es un corte transversal de personas no entrenadas versus personas muy entrenadas. A la izquierda veis una imagen de un corte transversal donde tiene muchas fibras musculares de una persona no entrenada. Y a la derecha tenéis el mismo corte de una persona muy bien entrenada. Como bien, una primera particularidad es que el tamaño de las células parece mayor, es decir, que tiene mayor hipertrofia. Podemos decir que esas células están hipertrofiadas. Pero ¿qué pasa con la capilarización? Es decir, los capilares que llegan a esas fibras. Pues como veis, en la izquierda, en el no entrenado, tenéis ciertos capilares que se encuentran ahí entre medio de las células. Sin embargo, si vamos a la imagen de la derecha de las personas muy entrenadas, la cantidad de capilares que existen en esas fibras musculares, como ven, es muchísimo mayor.
muchísimo mayor, mucha mayor cantidad de capilarización debido al entrenamiento. ¿Esto qué consecuencias tiene? Es decir, tener mayor capilarización, ¿qué quiere decir? Pues que voy a poder permitir el paso de sustancia, entre otras cosas, oxígeno, a las diferentes células. Voy a tener la capacidad de llevar mayor cantidad de oxígeno a esas células. Eliminación del lactato también y demás. ¿Qué consecuencias tiene esta gráfica? Pues quiere decir que las personas entrenadas versus no entrenadas tienen, entre otras cosas, mayor consumo de oxígeno, como veis. 50 tienen no entrenadas, 71 muy bien entrenadas. Eso de 50 no entrenadas no quiere decir personas que no sean activas, son personas activas porque tienen un consumo de oxígeno alto, son 50, ¿vale? Pero no están entrenadas en una modalidad de resistencia como están el otro grupo, que tiene 71 mililitros kilogramos minuto. ¿Eso consecuencia que tiene? Pues que puede hiperventilar más, tiene mayor capilarización y también, entre otras cosas, tiene menor frecuencia cardíaca máxima. Bien, cuando hablamos de hemodinámica, hablamos de 3 factores importantes. Uno es el flujo sanguíneo, uno es la resistencia vascular y la otra la diferencia de presión. Esto lo vamos a ver de manera rápida para terminar el tema. El flujo sanguíneo creo que lo hemos visto ya, es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tejido en un determinado periodo de tiempo y viene determinado por 2 factores. Por un lado, la diferencia de presión de la sangre entre los dos extremos de un vaso sanguíneo, una tubería, entre los dos extremos, la presión que hay. Los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso, que se llama resistencia vascular. Y eso va a determinar, entre otras cosas, la presión arterial. La sangre que fluye de región de mayor presión a menor presión. Por lo tanto, a mayor diferencia de presión, mayor flujo sanguíneo. Es decir, cuanto mayor presión hay en un lado y menos presión hay en otro lado, más rápido va a fluir la sangre. ¿Cómo es la presión de los vasos sanguíneos? Pues la contracción de los ventrículos genera presión, que se llama presión hidrostática, que hace la sangre, contra las paredes del vaso sanguíneo. Y hemos hablado antes, previamente, de la presión arterial sistólica, que es la presión sanguínea más alta alcanzada por las arterias durante la sístole. Y hemos hablado también de la presión arterial diastólica, que es la presión arterial más baja durante la diástole. Como veis en la imagen, vemos diferentes presiones debido a las diferentes contracciones del ventrículo. Vemos por un lado la más alta, que es la presión arterial sistólica, y por otro lado la presión arterial diastólica, que es lo que suele determinar cuando medimos la tensión. Podemos calcular también, esto es un parámetro que se puede estimar también para ver el riesgo cardiovascular que puede tener una persona, que es la presión arterial media, que viene determinado por la presión arterial diastólica más 1/3 de la diferencia entre presión arterial sistólica menos la diastólica. Por lo tanto, si ponemos un ejemplo, si una persona tiene una presión sistólica de 110 y diastólica de 70, ¿cuál sería la presión arterial media o PAM? Pues 70 más 1/3 de la diferencia entre 110 menos 70 da 83 milímetros de mercurio. Eso alguna vez también lo he preguntado en forma de tipo test o incluso problemas rápidos, esta respuesta rápida. ¿Cuál es la presión arterial media de una persona? Así, entonces hacéis los cálculos rápidos y ponéis la presión. Recordar poner siempre las unidades. Si no me ponéis unidades, el problema está mal. Y bien, esta presión arterial media, lógicamente, viene determinada por la diferencia de presión de la sangre entre los dos extremos del vaso, que hemos dicho que es el gradiente de presión del vaso, y el flujo a través del vaso se calcula a través de la ley de Ohm. Es decir, el flujo sanguíneo, que es la F, es igual a la diferencia de presión entre el punto 1 y punto 2 del vaso y R es la resistencia. Lógicamente, el flujo es directamente proporcional, va directamente relacionado con la presión, con la diferencia de presión. Cuanto menos diferencia de presión hay, mayor el flujo, mientras que es inversamente proporcional a la resistencia. Cuanto más resistencia hay, menos flujo sanguíneo. Por lo tanto, cuando la diferencia de presión es alta, tengo mucha presión aquí y muy poca presión aquí, el flujo va a ser rápido,
Por lo tanto, mayor diferencia de presión, mayor flujo. Pero cuando también tenemos mayor resistencia que ofrece al flujo, pues realmente el flujo decae. ¿Vale? Mayor resistencia, menor flujo. Y la presión arterial también depende, lógicamente, del volumen de sangre que se tenga. Vamos a ver ahora el factor de resistencia vascular. Es la oposición al flujo sanguíneo debido a la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. Lógicamente depende de 3 factores. El tamaño del diámetro que tiene el vaso. Eso va a provocar mayor resistencia, menor resistencia. Cuanto más grande, menos resistencia. Por lo tanto, mayor flujo. Viscosidad de la sangre. Dependiendo si la sangre es más viscosa o no. Eso va a depender de la cantidad o relación que tenga de glóbulos rojos y plasma que tenga, va a tener mayor viscosidad o no. Cuanto mayor viscosidad, mayor resistencia tiene, lógicamente, menor flujo. También el largo total del vaso sanguíneo, es decir, la longitud total de ese vaso sanguíneo. A mayor longitud del vaso, mayor resistencia también. Y por último, la diferencia de presión. Cuando estamos en parado en reposo, esto viene explicado realmente, o sea, esto vamos a explicarlo por la diferencia de presión. Es decir, cuando existe un tubo va a haber diferencia de presión constantemente de un lado hacia un lado del vaso sanguíneo. Entonces tenéis que entender un poco cómo se produce el retorno venoso de la sangre. Es decir, cuando se hace el intercambio gaseoso y se empieza a volver la sangre hacia el corazón, ¿cómo ocurre esto? Y esto viene determinado por varias funciones que tiene el organismo. Cuando estamos en reposo, la válvula venosa más cercana al corazón, es decir, dentro de las venas, existen diferentes válvulas. Existen muchas válvulas. Entre otras cosas que va a provocar impedir que la sangre vuelva hacia detrás. Tened en cuenta que cuando usamos el ejemplo de la pierna, el retorno venoso tiene que volver la sangre al corazón en contra de la gravedad. Por lo tanto, es difícil el retorno venoso en este caso. Entonces, el retorno venoso tiende a volver hacia detrás. Por lo tanto, existen válvulas que van a impedir esto. ¿Y qué ocurre? En parado en reposo, la válvula venosa más cercana al corazón, es decir, la más próxima al corazón, se encuentra abierta. Mientras que la otra, la más alejada del corazón, va también a estar abierta, permitiendo el paso hacia arriba. Imagínense que contraigo el músculo. Va a producir la contracción de esa vena, haciendo que la sangre fluya hacia arriba o haciendo presión hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué va a provocar? Que la sangre empuja a la válvula proximal, ordeñando. Va a provocar que la válvula distal de abajo se cierre, impidiendo que la sangre vuelva hacia abajo. Y cuando nosotros hacemos una relajación del músculo, la presión cae en la vena previamente comprimida y haciendo que la válvula proximal se cierre, impidiendo que vuelva hacia abajo, y la válvula distal se abre de nuevo, haciendo que la sangre fluya. Así es como se produce el retorno venoso. Cuando se desmaya a alguien, se le aconseja, aparte de tumbarse, para provocar que la sangre vaya al cerebro y esté protegido, también cuando está más o menos consciente, se le aconseja que haga contracciones y relaje. Contracciones y relaje. Entre otras cosas porque favorece el retorno venoso. También el control de la presión arterial y el flujo sanguíneo viene determinado por otros factores. A corto plazo, la regulación nerviosa, el reflejo vasoreceptores y quimiorreceptores, y a largo plazo, regulación hormonal como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, adrenalina y noradrenalina y hormonas antidiuréticas. De manera rápida vamos a ver el reflejo vasoreceptor, que son receptores que se encuentran dentro del arco aórtico. Esto no es tan importante para nosotros, y van a dar información va a provocar la frecuencia o controlar la frecuencia basal de los potenciales de acción que se va a ocurrir dentro del corazón. En este sentido, cuando la presión arterial está aumentada, las paredes de los senos carotídeos y aórticos se distienden y aumenta la frecuencia de los potenciales de acción.
Y todo lo contrario, cuando disminuye la presión, disminuye también la frecuencia de los potenciales de acción, provocando que la presión arterial esté siempre regulada. Cuando disminuye, pues aumenta esta actividad, y cuando aumenta la presión, provoca todo lo contrario, la disminución de la frecuencia. ¿De acuerdo? Esto tampoco es tan importante, simplemente algo relacionado que cómo se controla. Pues existen reflejos, uno es barorreceptor, otro es, así es como funciona, un ejemplo de estos receptores. Cuando nosotros estamos acostados, nos ponemos de pie y nos mareamos, eso viene determinado porque existe una dificultad del retorno venoso, al cerebro le llega más lenta la sangre y produce mareo. Bien, pues esto, ¿qué consecuencias tiene? Pues que disminuye el volumen sistólico, disminuye el volumen gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Y como disminuye la presión arterial, los vasoreceptores que hemos comentado antes lo detectan, provocando lo siguiente. Por un lado, va a provocar vasoconstricción de las arteriolas, va a hacer que los vasos se cierren porque se ha disminuido la presión arterial, y cuando se contrae esas arterias va a aumentar la presión arterial. Y por otro lado, también va a aumentar la frecuencia cardíaca, va aumentando el gasto cardíaco, y como aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. También tenemos reflejos quimiorreceptores que van a detectar cambios en el nivel de sangre de oxígeno, CO2 e hidrogeniones, por ejemplo en hipoxia, que es disponibilidad reducida de oxígeno, acidosis, hipercapnia. Estimulan estos quimiorreceptores para enviar impulsos al centro cardiovascular. En ese centro cardiovascular aumenta la estimulación simpática, vasoconstricción, aumentando la presión arterial. También la regulación hormonal. Hemos hablado ya también de la adrenalina y noradrenalina, que aumenta el gasto cardíaco y frecuencia cardíaca, por lo tanto aumenta la presión arterial. Otra de las hormonas es la hormona antidiurética, que no vamos a entrar en detalle, pero la hormona antidiurética lo que consiste es retener líquidos en los riñones, es decir, lo que va a controlar es mear menos. La hormona antidiurética se va a encargar de que mees menos y que se filtre de nuevo ese líquido para aumentar el volumen sanguíneo, aumentando la presión arterial. Y por otro lado, otro sistema hormonal que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona está relacionado con algo parecido a la hormona antidiurética. Por un lado, cuando se detecta que hay un flujo disminuido, un flujo sanguíneo a los riñones, debido a que hay una disminución de la presión arterial, esos riñones va a secretar renina al torrente sanguíneo, esa renina va a convertirse en angiotensina, y esa angiotensina va a actuar en dos sustratos. Por un lado, la angiotensina es un potente vasoconstrictor, aumentando la presión arterial por sí sola, y a su vez la angiotensina va a ayudar o colaborar estimulando la secreción de aldosterona. Por eso se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una hormona secretada por la corteza suprarrenal que, parecida a la hormona antidiurética, lo que va a provocar esa aldosterona es la retención de sal y agua por parte del riñón, es decir, se orina menos, y también va a provocar que se beba más, aumentando también el volumen sanguíneo y por tanto la presión arterial. Esas son diferentes formas de controlar la presión arterial y el flujo sanguíneo. Este es en resumen de los diferentes factores que hemos hablado de aumento de la presión arterial a través del volumen o gasto cardíaco, que a su vez controlado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y por otro lado aumento de la resistencia vascular sistemática, aumento de la viscosidad sanguínea, aumento de la longitud de los vasos sanguíneos y disminución del radio que se produce vasoconstricción. Es una manera resumida de terminar esta parte del control de presión arterial y flujo sanguíneo, y así también terminar el tema 6. Muy bien, con este meme terminamos el tema 6 referente al tejido cardiovascular, sistema cardiovascular. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.